Buenos días, días todavía. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que siempre es un gusto que a uno le inviten a hablar de aquello a lo que le ha decidido dedicar la vida. Y es que sí, en un momento de mi vida yo llevaba una carrera más bien en cuestiones de educación y el haberme encontrado o reencontrado con los temas de teología ya en la segunda etapa de mi vida, fue como la decisión de que a eso le iba a dedicar el tiempo que me quedaba. Y cuando me hablan y me preguntan y ver que hay unos jóvenes que están interesados en estos temas, pues es una gran alegría, una gran esperanza, porque la verdad es que a veces nadie es profeta en su propia tierra y en los círculos a veces de la familia, soy abuela de 2 nietos nada más, pero la verdad es que ya una vez pasado el catecismo ya no están muy interesados en estas cosas. Entonces, pues es todo un gusto estar aquí con ustedes. Y este tema de la maternidad de Dios es también muy, muy especial. Como oyeron, estoy en la cátedra de Teología Feminista, pero la verdad es que veo que la teología feminista es solo una extensión de la teología de la liberación. Es una forma, es un avance más de aquello que nos está planteado en una teología planteada en términos de que lo más importante, lo que Dios quiere para nosotros es la liberación de todos los seres humanos. Y lo interesante de la teología feminista es que está elaborada por las personas que han vivido las situaciones de opresión, de dificultad, y son ellas mismas quienes han tenido que irlo labrando. La teología de la liberación está hecha desde el lugar de las personas en pobreza, pero más por personas que se han insertado en esa situación de pobreza y no tanto que han tenido que salir de ella, como desde la teología feminista sí las mujeres han tenido que ir ellas mismas buscando su propia asertividad, su propio papel y su propio lugar en la elaboración de los términos y de las cuestiones teológicas. Y este tema en concreto de la maternidad de Dios es el fundamental. En un examen de admisión de una de mis hermanas, también sobre teología, le dijeron, bueno, ¿y por qué no te dedicas al feminismo? Y ya para qué teología feminista, ya no es suficiente. Y es así yo tenía ganas de brincar ahí en el examen y contar y decir la respuesta. Es que es crucial cómo entendemos a Dios, y eso es lo que quisiera yo comunicarles el día de hoy. En la forma como entendamos a Dios, esa es la forma como nos vamos a organizar como sociedad. De ahí, ese es como lo que vamos a ver, que lo que yo quisiera de alguna manera ayudarlos a entender, ayudarlos y ayudarlas, pasando por pues grandes momentos de nuestra tradición eclesial. Y por lo tanto, pues como ustedes se entenderán, hay muchísimos hay muchísimos temas en esta… Hay muchos temas y bueno, pues elegí estos 6 que irían por allí. La primera cuestión es, bueno, estamos hablando de una imagen maternal de Dios, pero pues no dice la Biblia que no harás imagen. ¿Y cómo compaginamos los cristianos eso de no hacer imagen con las imágenes que nos vamos a hacer de Dios? ¿Y qué está pasando ahorita con las imágenes que tenemos de Dios? Luego veremos en la tradición judía, en el Antiguo Testamento, las imágenes maternas de Dios en la predicación de Jesús, Dios como madre en la tradición cristiana, las dificultades culturales. Me voy a apurar, me voy a ir un poquito corriendo por todas esas, porque ahí en las dificultades culturales es donde no me gustaría que se me acabara el tiempo y llegar allá, y lo que podamos tener de perspectivas.
La parte que les estaba yo explicando hace un momentito es esto que les decía, el símbolo que tengamos de la divinidad es el que va a organizar todos los demás aspectos de nuestra vida religiosa. Por eso, la forma como llamamos a Dios tiene consecuencias en nuestra vida. Y por eso los pocos avances que podamos ir haciendo en estas cuestiones, si Dios siempre es el Rey, el Señor, tenemos siempre el Padre, Rey, Señor, Padre, y nada más está allí, toda nuestra organización va a estar en función de esos conceptos, de Rey, de Señor y de Padre. Y entonces la sociedad que tendremos tendrá, y la forma como nos relacionaremos tendrá mucho que ver con eso. Y también la forma como vamos captando o como vamos viendo a Dios también tiene que ver con nuestras identidades personales y con las identidades de nuestros grupos. Yo nada más así como ejemplo les ponía, cuando hay una imagen de un Dios guerrero, piensen por ejemplo en ciertos espacios de Israel, ¿qué va a suceder en esa sociedad cuando el ideal es un Dios guerrero? ¿Qué conductas, qué actividades, qué cuestiones se van a promover allí? Guerras, violencias, y cuando el centro de la fe, cuando lo que se promueve allí es un Dios que perdona amorosamente, ¿cuál sería la consecuencia lógica que surgiría de allí? ¿Qué habría en medio de las personas? ¿Qué promoverían ellas a su vez? Círculos de paz, construcción de paz. ¿Qué pasa cuando nuestro lenguaje teóricamente sí habla de un Dios de perdón y cómo andamos en cuestiones de paz, cómo andamos en cuestiones de violencia? Esto es algo un poco de lo que quisiera que reflexionáramos en esta mañana. En esta cuestión de no hacer imagen, el que les decía yo hace un rato, bueno, ¿cómo se compagina que tenemos imágenes de Dios, a fuerzas las tenemos, hablamos de Dios, pero hay en la tradición, en nuestra tradición bíblica dice, no harás imagen de Dios, no te quedarás con una idea concreta de Dios que luego no puedas mover. Eso es como el asunto básico, el asunto clave. Y hay 3 reglas básicas. La primera que tenemos que entender es que la realidad de Dios es muchísimo más grande que todo lo que puede abarcar nuestra imaginación. Si eso no lo tenemos claro, entonces acabaremos siempre reduciendo a nuestra idea de Dios. Y ninguna expresión sobre Dios puede ser entendida en forma literal. Aquí es donde vamos a tener siempre el mayor problema, porque, y justamente lo ha habido en la tradición, es Dios el Rey de los ejércitos, es Dios el Señor, es Dios Padre, de forma literal, no es para entenderse de forma literal. Esa es como la cuestión que nos ha costado trabajo regresar a esto, aunque han sido los principios básicos de la teología cristiana, entre también las personas de religión judía y entre los musulmanes. Estos 3 principios son claves en las 3 religiones. Y por lo tanto, y esto ya lo decía Santo Tomás, por lo tanto, cuando vamos a hablar de Dios, necesitamos darle múltiples nombres. Es en la multiplicidad de los nombres donde vamos a ir pudiendo ir encontrando dónde nos podemos identificar, dónde podemos encontrar como un enganche para partir de allí hacia nuestra fe. Y bueno, en ejemplos, de estos ejemplos tenemos muchísimos, como decía San Agustín,
Si lo entiendes, una vez que ya lo entiendes, ya no es Dios. En ese momento. San Anselmo decía, el concepto de Dios es aquello más allá, lo más perfecto que puede haber, que puede alguien tener, ese es el concepto de Dios. Matilde de Mandenburgo decía, Dios habita, es una luz tan luminosa que ciega los ojos con los que la ves. Y otras, como Sally McFay, más reciente, nos dirá, necesitamos estar cambiando continuamente los nombres, las metáforas, los símbolos con los que estamos hablando de Dios. Ahora, antes de pasar a todo el pasaje bíblico, vamos a revisar lo que han dicho los últimos papas. No lo voy a leer todo esto, ustedes se van a quedar con el PowerPoint, pero vamos a ver como las frases más como contundentes, determinantes. El que inauguró este cambio de paradigma, el que inauguró este escándalo eclesial, fue Juan Pablo I en el mes que tuvo de papado. Había habido unos diálogos en el Campo David, en la Casa Blanca, con el presidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Israel y de los países árabes. Y de cada uno, desde su lengua, desde su tradición, había estado hablando de pues lo difícil que era llegar a un acuerdo de paz, y se había puesto en manos de su Dios, de su divinidad. Y en ese momento el Papa Juan Pablo I dice, en efecto, manda un mensaje alrededor de este momento de paz y dice, sabemos que Dios tiene los ojos fijos siempre en nosotros, también cuando nos parece que es de noche. Ese momento en Campo David parecía que era de noche porque la guerra era un riesgo real, un riesgo inminente. Y dice la frase famosa de Juan Pablo I, Dios es Padre, más aún, Dios es Madre. Y esta frase, pues dicha por Juan Pablo I, quedó marcada, quedó allí para atesorarla para siempre jamás. Juan Pablo II dudaba un poco porque era difícil hacer estos cambios. Ahora, cuando veamos las cuestiones culturales, veremos un poco por qué. Y entonces titubeaba y decía, bueno, sí, Dios lleva en sí todos los rasgos de la paternidad y de la maternidad. Él nos echa los brazos al cuello como el hijo pródigo y muestra la semblanza de una madre, la semblanza de una madre. No quiso adentrarse más, pero lo dejó ahí anunciado. Benedicto XVI, que tampoco quería entrar tan a fondo en estos temas, dijo dos cosas interesantísimas. Dice, la misericordia en el original hebreo se expresa con un término característico al de las vísceras, la gesed. Gesed quiere decir víscera, pero también con ese se dice misericordia en hebreo. Entonces, las vísceras maternas de Dios que son más misericordiosas que las de una madre. Y entonces él dice, esto nos habla de cómo el seno materno es la imagen perfecta de lo que debe de significar para nosotros la relación con Dios, porque es en el seno materno donde se da la mayor interacción, el mayor cuidado que hay que tener de un ser humano hacia otro, y es en esa relación el lenguaje figurado del cuerpo preñado, del cuerpo que está llevando el embarazo, es el que nos ofrece la comprensión de los sentimientos de Dios para el ser humano. Esto es más profundo de lo que el lenguaje pudiera explicar. Entonces, él, que tenía miedo de hablar de estos términos,
él llega y va diciendo que es allí, en esa misericordia, no hay mejor ejemplo que cuando lo que sucede en el seno materno. Y el Papa Francisco hace relativamente poco, hace poco menos de un año, nos dice con esta belleza del lenguaje que él utiliza: parece que nuestro Dios quiere cantarnos la canción de cuna. Nuestro Dios es capaz de esto, su ternura es así, es padre y madre. Tantas veces ha dicho: pero si una mamá se olvidara de su hijo, yo no te olvidaré. Él es el Dios que con este diálogo se hace pequeño para hacernos comprender, para hacer que nosotros tengamos confianza en Él y podamos decirle con la audacia de Pablo la palabra que dice Abba, Padre. Esto lo quise poner antes, es el final de nuestra tradición, pero lo quise poner antes porque habla de esta, para que tengan la confianza de que nos estamos adentrando a algo que también los últimos papas han recorrido y que también ya quieren de alguna manera expresarse con muchísima más profundidad en este tema, a pesar del cuidado que implica los cambios de paradigma. En la Biblia tenemos las frases, tenemos sobre todo al profeta Isaías, que tiene aquella famosísima frase: ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegase a olvidarse, yo no te olvidaré. En esa frase del profeta Isaías tenemos condensada toda la problemática de el hacer una relación antropomórfica de Dios, el tener imágenes de ser, el buscar el lenguaje humano y hablar de Dios en lenguaje humano, pero con ese, pues aunque ella llegase a olvidar, yo no te olvidaré. Ahí tenemos ese ir más allá, ese trascender lo que las imágenes dan de sí. Y la otra, que es también bellísima: como a quien su madre consuela, así yo les consolaré. Estos son algunos ejemplos nada más de lo que hay de imágenes maternas en la Biblia. Con el profeta Isaías tenemos también esta de: yo Yahvé grito como una mujer en parto, me sofoco, me ahogo. Es ya diferente de lo que va a decir después San Pablo: la creación entera gime con dolores de parto. Tenemos al profeta Jeremías, que habla de que tiene a veces que regañar y que castigar a su hijo, pero dice: pues se conmueven mis entrañas y acabo siendo tierno con él, porque de alguna forma no le puedo faltar, como esa debilidad que siente Dios por un niño como una madre. Y del profeta Oseas, no sé si ustedes han leído o han oído algunas cosas del profeta Oseas, que habla todo el tiempo de su experiencia matrimonial con su esposa infiel y que sufre por estas infidelidades, tanto él como la esposa, y que acaba él recogiéndola y acogiéndola totalmente herida. También tiene imágenes de padre o de madre. Entonces le decía: cuando Israel era un niño, yo me lo ponía en la rodilla, me lo ponía en la mejilla. Yo era para Israel como quien alza a un niño contra su mejilla y se inclina para darle de comer. Y luego le dice: yo enseñé a andar a Efraín, a uno de las tribus de Israel, y la llevé en mis brazos, con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Todas mis entrañas se estremecen. Y ya para no irnos con más cosas, una frase de uno de los salmos: me basta poner mi alma tranquila y callada como una criatura en brazos de su madre, tan a gusto como un infante que ha dejado el pecho. Israel confía en Yahvé ahora y para siempre. Estos son los ejemplos que tenemos de las imágenes de Dios en el Antiguo Testamento.
Y de Jesús escogí solamente dos porque todo, podemos decir que prácticamente, y lo vamos a ver ahorita que veamos la cuestión cultural, en Jesús prácticamente hace como una jugada en la que no va a hablar de Dios Madre, pero la jugada que hace es que el Dios de Jesús, el Dios de las parábolas de Jesús, es un Dios Padre con características más bien de madre. Él le va dando como todo este giro. Pero esta frase del mismo Jesús, que esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, es muy interesante porque uno diría, pues de la Santísima Trinidad, pues entonces Dios Padre es madre y Jesús pues que se quede como hermano y pues el Espíritu que siga volando por allí. Pero lo que se ha visto en la tradición es que cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, cada una de ellas ha mostrado que tiene también rasgos de madre en la tradición, en los evangelios. Como aquí, por ejemplo, cuando Jesús en el Evangelio de Lucas dice, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina los acoge bajo sus alas? Allí es la segunda persona, el Hijo, el que está queriendo o expresando su preocupación, su divinidad a través de una actitud de madre. Y la parábola por excelencia que tenemos, donde se muestra más que Jesús nos va a hablar de un Dios Padre, pero con conductas más bien lo que en la tradición hebrea de aquel momento mostraba un padre. La famosa parábola que le llamamos del hijo pródigo, pero más pródigo el padre que el hijo, más dispuesto a volver, a que ya se gastó toda la herencia, ya fue pródigo el hijo con la herencia, pues más pródigo el padre de que aquí tienes más herencia para aquí tienes de nuevo todos los bienes de la casa. Y así como en la parte del Antiguo Testamento me brinqué toda la parte de la sabiduría, pero se las recomiendo, léanse el libro de la sabiduría y todas las frases que van a encontrar allí les van a evocar un montón de imágenes de cómo la experiencia de Israel tenía muy, muy clara esta maternidad y estas acciones, estas imágenes femeninas de Dios a través de la sabiduría. Aquí también me brinqué a San Pablo, que tiene frases bellísimas donde hijitos, ¿cómo han estado? Y luego los regaña y luego vuelve a decir, pero hijitos, los he estado muy preocupado por ustedes. Y en San Pablo vemos también que ahí podíamos ver la acción del Espíritu Santo, a San Pablo hablando en términos maternales. Y finalmente en el Apocalipsis vemos cómo se habla ahí que Dios tendrá un gesto de madre amorosa enjugando las lágrimas de nuestros ojos, cansados de tanto llorar. Este es como ese rapidísimo recorrido por por lo que pueden ir ustedes encontrando en la Biblia. Y aquí con ese cuidado, pero para que vean que también en lo tradicional, más tradicional que tenemos, el Catecismo de la Iglesia Católica, él habla de que sí, Dios con el nombre de Padre y que es el primero porque todo lo trasciende, pero que al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Bondad y solicitud amorosa que pues lo vemos como que es ya el paso para poder decir, bueno, pues entonces, pues una madre, ¿no? Una mamá. Vamos ahora a los aspectos muy interesantes de la tradición. Me voy a quedar nada más en los místicos del primer milenio, de las fechas alrededor entre el año 1100 hasta el año 1300 por allí, pero son los que eran como más libres para hablar de esto, para hablar de las imágenes místicas que tenían sobre la maternidad de Dios.
Esta es Hildegarda de Bingen, no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha oído hablar de ella, verdaderamente se la recomiendo. Y ella dice, Dios te abraza, te rodean los brazos del misterio de Dios. Y un poquito después, interesantísimo, lo que nos dice Francisco de Asís. Francisco de Asís dice, somos la Madre de Cristo cuando llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por amor y por una conciencia pura y sincera, y lo damos a luz a través de nuestras obras santas que han de brillar sobre las y los demás por nuestro ejemplo. Aquí la acción del Espíritu ya va más allá, ya esta maternidad de Dios ya llega hasta nosotros, ya nosotros estamos llamados, invitados a ser también la Madre de Cristo, porque estamos invitados a llevarlo en el corazón y a darlo a luz en las obras que realizamos. Ya para el 1200, Santa Matilda de Mandenburgo dice, Dios no es solo paternal, Dios es también una madre que levanta del piso a su querida criatura y la pone en sus rodillas. Y nos habla también aquí de lo que les decía de la Trinidad. La Trinidad es como un manto de madre donde el niño o la niña encuentra un hogar y descansa su cabeza en el pecho materno. Y ahora pasamos a un autor también muy interesante, el maestro Eckhart. Cuando tengan alguna oportunidad, él es toda la espiritualidad moderna, la que ya llaman la espiritualidad New Age, ha tomado mucho del maestro Eckhart, porque las intuiciones que él ha tenido de la libertad con el uso de las imágenes son muy sugerentes. Y él dice esta cosa, ¿qué hace Dios todo el día? Fíjense las fechas, 1260, 1327. ¿Qué hace Dios todo el día? Desde toda la eternidad, Dios está en una camilla dando continuamente a luz. Ese es el trabajo de Dios, es el trabajo de parir. Y en esta idea de que también el trabajo nuestro es el de parir, decía también el maestro Eckhart, muy parecido a lo que decía San Francisco de Asís. ¿De qué me sirve que María diera a luz al Hijo de Dios hace 400 años si yo no doy a luz también al Hijo de Dios en mi tiempo y en mi cultura? Estamos destinados y destinadas a ser madres de Dios porque Dios siempre está necesitando nacer. Y ese que Dios que siempre está necesitando nacer, él también lo veía como el dar a luz en el proceso individual, en el proceso personal. Y entonces decía, ¿está tu corazón turbado? Entonces no eres una madre. Y seguramente no estaba hablando nada más con las místicas de su tiempo, las religiosas o las personas. Él tenía mucha relación con las beguinas, que eran unas mujeres laicas religiosas muy dedicadas al trabajo del servicio a los demás, pero no estaba pensando nada más en las mujeres. Yo creo que este trabajo también era para sus hermanos dominicos y para más adelante, ¿no? ¿Está tu corazón turbado? Entonces no eres una madre, estás en camino apenas de dar a luz, solo te estás acercando a tu nacimiento. Esta parte es muy interesante porque es dejar un elemento clave del parir, del dar a luz, es dejar al dolor ser dolor, dejar que el dolor tome su cauce, dejar que el sufrimiento exprese lo que tenga que expresar y no quererlo detener, como cuando estamos en el camino de dar a luz. Y entonces, en cierta manera lo que nos está diciendo, no te estanques, no te quedes en un momento de sufrimiento, estás en el camino de dar a luz, pero tampoco lo quieras
de alguna manera negar o irte a un lado de él, de irte como por otro, evadirlo, sino que ese es precisamente el camino de la madre y el camino de las personas o de la maternidad personal que tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos. Y finalmente, a Santa Juliana de Norwich, ella nos decía, Dios es verdadero Padre y verdadera Madre de la naturaleza. Dios Todopoderoso es nuestro verdadero Padre y Dios, toda sabiduría, es nuestra amorosa Madre. Todas estas imágenes nos van llevando a la conclusión que Dios no puede ser ni masculino ni femenino, sino que en su naturaleza reúne cuanto de bueno, gozoso y benéfico hay en el hombre y en la mujer. Por eso puede decirse que Dios es Él, es ella, pero también que no es ninguna de esas cosas. Nuestro lenguaje siempre es antropomórfico, está hecho a nuestra medida, lo hacemos nosotros. Todo lo que les vengo diciendo, platicando de la Biblia, es palabra de Dios, sí, palabra de Dios, pero palabra de Dios en palabra humana. Entonces, todo lo que nosotros llamaríamos palabra de Dios siempre va a ser palabra humana, siempre va a ser antropomórfico. Y esas dificultades que tenemos con todo el lenguaje antropomórfico se hacen mucho más graves por los estereotipos que tenemos muy clavados, muy metidos de qué es, cómo debe de ser, cómo se supone que es un hombre, cómo se supone que es una mujer, y que se han venido transmitiendo a lo largo de muchas generaciones. Ahorita vamos a ver un poquito más de todo eso de la transmisión en las generaciones. Por lo tanto, las metáforas sobre Dios, lejos de reducir a Dios a lo que nosotros comprendemos, subrayan por toda la diversidad, por lo poco adecuadas que son, lo difícil que es conocer a Dios. No solo lo difícil, lo imposible que es conocer a Dios. Y esta cuestión, lo que pasa aquí, lo que pasa en nuestra cultura es que esta característica metafórica del lenguaje sobre Dios se pierde cuando solo utilizamos una metáfora. Si nosotros nos quedamos solo con creo en Dios Padre Todopoderoso y Padre nuestro que estás en los cielos, toda esa capacidad simbólica que tenemos, toda esa capacidad, esa riqueza de lenguaje, esa riqueza imaginativa, la acabamos reduciendo y queda la única referencia, una sola imagen antropomórfica para hablar de lo que es Dios en nosotros. Y al quedar esto excluido, lo que llega a suceder es que queda incluso la relación padre-hijo como por haberla reducido a nada más eso, corremos el riesgo de que sea ya un objeto idolátrico, porque lo que habíamos dicho de aquellas 3 reglas era que nada lo abarca, que nada es literal y que tenemos que utilizar muchos nombres. Entonces, si nos cerramos a una sola imagen y decimos de ahí no podemos salir, es justamente caer en transgredir aquel famoso no harás imagen. Lo hemos dejado, lo reducimos a una cosa y esa es como la cuestión que hay que ir por eso enriqueciendo nuestra imaginación, enriqueciendo metáforas, enriqueciendo nuestras lecturas para que tengamos lo que son las analogías, que es buscar algo que es y lo que no es, las metáforas, que es buscar cosas que están relacionadas, de alguna manera ponemos en comparación dos objetos o 2 situaciones diferentes y utilizamos lo más simple para que nos ilumine lo más complejo. Eso es lo que nos ofrece la metáfora, y los símbolos
que es toda la capacidad psicológica de tomar de los objetos, de los acontecimientos de la vida, de los objetos y los seres de la naturaleza, tomar lo que nos ofrece para utilizarlos psíquicamente para una transformación interior. Entonces son analogías, metáforas y símbolos lo que nos da toda esa riqueza de todo lo que podemos utilizar para alcanzar a imaginar lo que es Dios en nuestras vidas. Y con esta claridad tenemos que decir, cuando nos cerramos a una sola metáfora sobre Dios, que Dios es a la vez parecido y siempre distinto a lo que indican nuestras metáforas. Aquí, para terminar, bueno, esta debería haber estado primera. El Concilio de Toledo en el año 600 ya es donde surge esto que decimos en el credo, engendrado, no creado. Y ese es, ya desde por ahí se va anunciando. Siempre hemos tenido la imagen de que Dios crea, así con sus manitas como del barro, porque eso es lo que nos platica el Génesis, porque esa es la metáfora que utiliza el libro del Génesis, que Dios crea, pero ahí hablan que el Hijo fue engendrado y nació del seno del Padre. A ver, ¿quién engendra? El Padre tiene algo que ver en ese acto, pero es en la madre la que engendra. ¿Y quién tiene seno? La madre. Entonces aquí no se alcanza a ver, pero tenemos la imagen de un artesano de Metepec que hizo la imagen de Dios Padre, y del seno de Dios Padre surge el nacimiento de Cristo y el nacimiento de todos los seres que estaban ahí acompañando a Jesús, naciendo de su propio seno. La que engendra, la que da luz, la que porta al niño es la madre, aunque el padre tiene algo que ver en esto. Entonces, esta es aquí como tenemos ya desde el Concilio de Toledo, también en el año 600, utilizando estas metáforas del embarazo para hablar, eso sí, siempre sí, de Dios Padre. Entonces aquí vemos, aquí ya no nos vamos a detener, pero toda esta cuestión es que el hablar de Padre, el hablar de Madre y de otras metáforas que hablemos de Dios es sencillamente para el fundamento de nuestras posibilidades. Y lo que les decía hace un rato de que también la misma Trinidad, toda ella puede ser vista como una maternidad que acoge, como una, también toda la imagen de la Trinidad, la comunidad, la comunión desde el encuentro, que es la relación entre el Padre, el Hijo, que es el Espíritu Santo, o entre Dios, que es Madre, entre Sofía, Cristo, Sofía, que podría ser los aspectos femeninos de Cristo, y la Ruaj o Espíritu, son una comunidad, una comunión desde el encuentro, y ella misma hace para nosotros la función de ser ese seno materno en el que nos podemos desarrollar. Y ya de aquí, esto ya por lo tanto, ¿es legítimo hablar de una dimensión materna de Dios? Sí, pero recordando que se trata siempre de un antropomorfismo, de un símbolo como es el símbolo paterno que expresa el misterio de Dios. La Biblia ha privilegiado, y ahorita vamos a ver por qué, el rostro paterno de Dios por las circunstancias culturales en las que se encontraba. Y es bueno para nosotros redimensionar ciertas lecturas muy literales de la masculinidad de Dios para poderlo como ampliar, pero sin negar que también la masculinidad expresa valores muy, muy buenos, muy loables en muchos sentidos. Y pues nos vamos a ir ahora a esta parte de los aspectos culturales.
¿Qué es lo que generalmente conocemos o manejamos de la historia? El ser humano nació, tenemos ser humano, más o menos, si esto fuera todo lo que hay de historia y de vida, hay más de la mitad de lo que conocemos, de lo que ha tenido de historia el ser humano, está en la llamada prehistoria. Y nosotros creemos que la historia comienza pues con las cosas que ya manejamos, con las cosas que ya sabemos, con los periodos neolítico, paleolítico, donde ya se muestran algunas cosas parecidas a las formas como nosotros vivimos. La historia empieza cuando nace la escritura, pero ¿qué pasó en todos esos tiempos anteriores? Anteriormente se pensaba que la prehistoria había sido un tiempo oscuro, un tiempo de violencias, un tiempo, nos quedamos con aquella imagen de que estaba en la caverna aquel cavernícola y jalaba de los pelos a la mujer y la violentaba para que, a lo mejor para tener una relación sexual con ella o alguna otro tipo de agresión, y que eran propiamente unas fierecillas los seres cavernícolas que estaban allí y que pues con mucha agresión cazaban animales, porque era con esos ojos interpretábamos los datos arqueológicos que veíamos o que se nos mostraban en la historia. Pero se ha venido viendo, se han dado cuenta que al parecer no necesariamente fue así, y desde luego no en todos los lugares. Hay por lo menos 4 evidencias de lugares, de restos, de muestras arqueológicas que muestran que había unas culturas que no eran violentas, que hay muchas culturas en el centro de Europa que algunos autores les llaman matrifocales, otros autores les llaman culturas de la madre o culturas centradas en la convivencia y en el compartir, que no necesariamente estaban fundamentadas en la conquista y en la violencia. Tan es así que, bueno, en esto nos tendríamos que meter a ver todo lo que es muestras arqueológicas, etcétera. Pero antes de que llegáramos a la historia, todo esto, todo lo que llamamos cultura y civilización, ya estaba desarrollado. La arquitectura, la agricultura, la música, la cerámica, el lenguaje, la urbanización, el drenaje. Hay muestras arqueológicas de que todo eso ya se había realizado y que de alguna manera estas culturas parece ser que vivían de formas más bien, no que no hubiera problemas, algunos grados de violencia, algunos conflictos, etcétera, pero que la tónica era más bien el compartir y el cooperar. Incluso han surgido los que han explicado todo esto, están algunos discípulos de Darwin, y nosotros conocemos cómo se habla del darwinismo social, ¿verdad? Han oído hablar del darwinismo social, de que todo es cuando veía que están viendo el capitalismo y todo eso son formas que llamamos darwinismo social. Pero los estudiosos más independientes de Darwin llegan a sus últimos escritos. El último escrito de Darwin se llama El descenso del hombre, y allí Darwin explica que no es la supervivencia del más fuerte, no es el que ganó y acabó y aniquiló a todos los demás lo que hizo que sobreviviera el ser humano. Fue, por el contrario, la posibilidad de generar redes, de generar una vida comunitaria, lo que permitió al ser humano sobrevivir. Y entonces vemos que todas estas culturas, a donde llegan, donde se ve como con más claridad es en Creta,
eran culturas que no funcionaban en torno y alrededor de cuestiones de dominio, conquista y violencia, sino que eran, por eso algunos autores les llaman más bien matrifocales, aunque ese nombre pues se lo ponemos ahorita, porque no, en ese momento pues no se consideraban ellos centrados en la madre, aunque hay algunas evidencias de que la divinidad era más bien con formas, y había más divinidades de formas femeninas que de formas masculinas. Había un culto especial, hay unas pequeñas Venus que se encuentran en muchos lugares de barro, con las formas femeninas muy, muy desarrolladas, y por eso le llaman culturas o civilizaciones matrifocales. ¿Qué pasó entonces? Estos grupos, estas culturas, estas comunidades vivían sobre todo de la recolección de frutos, de la caza y algo de la agricultura. En algunas regiones del norte de Asia, de las partes más frías, ya se estaba desarrollando la cultura pastoril. La cultura pastoril tiene el problema, el gran defecto, que es muy depredadora. Va con su rebaño y va acabándose todo lo que va encontrando y tiene que ir hacia otro lugar y acabarse lo que está ahí, y una vez que se lo acaba, el que sigue. Además, con la cultura pastoril, ¿qué es lo que aparece? Ustedes que han estado viendo en aquellas cosas que vi que en Mar Adentro que van a trabajar ciertos temas, ¿qué está pasando con, así como yo estoy haciendo, voy en la recolección y recojo o cazo furtivamente algo que me voy a comer en algún momento? ¿Qué hace la cultura pastoril? ¿Qué es lo que la caracteriza fundamentalmente? Es un antecedente del descarte. ¿Por qué? Porque la primera parte que hace es que se apropia, que estos son mis animales, esto es mi rebaño, y yo tengo que ver cómo le doy de comer a mis ovejas. Probablemente las del pueblo, pero ya son mi rebaño contra tu rebaño, porque este pastizal que de alguna manera las culturas que van recogiendo frutos, recolectoras o cazadoras, toman lo que necesitan y dejan lo demás para los que vienen. En cambio, el rebaño ya empieza a venir la parte de la apropiación, ya tiene como esta idea. Junto con esa idea de mis ovejas, mi rebaño, junto con esa vienen toda una serie de otras cosas. En las culturas matrifocales, la celebración religiosa tenía que ver o tiene que ver más con una puesta en común de los frutos, con una compartir lo que se ha recibido, y la experiencia religiosa viene de ese momento de la puesta en común de los frutos y de los alimentos de todos. En las culturas pastoriles se tiene que separar el pastor de la comunidad para llevar a las ovejas a pastar a un lugar en soledad. Entonces, la experiencia religiosa viene de contactos con las fuerzas de la naturaleza, y entonces dice: yo vi a Dios en la montaña, Dios en la montaña me habló, y yo llevo lo que recibo de la montaña, yo se los llevo al pueblo que se quedó allí. El líder de la comunidad, el que se encarga de los bienes de todos, es el que va a dar el mensaje religioso recogido de su soledad en las fuerzas de la naturaleza. La vida de la vivencia religiosa ya no es tan compartida, sino que depende más de un líder. Pero además, lo que pasó en ese momento es que también hubo un cambio fuerte climático en el mundo. Estamos como
hace 5.000 años, y en ese momento, cuando encuentran que ya no tienen cómo alimentar a sus rebaños, se van sobre los pueblos que tenían estas convivencias matrifocales, estas convivencias de unos con otros y de compartir. ¿Y qué hacen? Viene ya históricamente la cuestión de la conquista, del dominio. Y entonces los pueblos pastoriles conquistan a los pueblos que viven de manera comunitaria, agreden por lo general a los hombres, esclavizan a las mujeres y a los niños, y entonces empezamos a tener la humanidad dividida al estilo pastoril. Tenemos por un lado los jefes, los dueños, y por un lado población esclavizada, sobre todo de mujeres y de los niños, tanto los que quedaron de los pueblos conquistados como los que van a tener ahora con los conquistadores. Y es ahí donde viene ya la cultura pastoril patriarcal. Ese es el origen de un sistema de vida que se llama el patriarcado, pero que ojalá fuera patriarcado porque viene de padre. La verdad es que muy mal dicho patriarcado, porque el padre es un nombre muy bonito. Más bien la cultura es de dominación. Por eso lo más fuerte de allí es que viene para la humanidad el esquema de dominación. Aquí, por ejemplo, todavía como en Creta, que les comentaba yo que todavía era una sociedad matrifocal, y aquí tenemos la diferencia entre un modelo dominador de sociedad y un modelo solidario equitativo. En un modelo dominador, la estructura es autoritaria y hay un estatus rígido basado en jerarquías. En el modelo solidario equitativo, la estructura social es igualitaria, y si es que tiene que haber un jefe o un coordinador, esto se hace para el momento, se va haciendo por actualización. Las relaciones de género le dan un estatus de superioridad al varón sobre la mujer, y se vienen todo que son relaciones de dominación y de conquista. En un modelo solidario equitativo, las relaciones hombre-mujer son de dar y recibir, se dan un gran valor a los rasgos. En el modelo dominador, lo que sucede fundamentalmente es que los rasgos básicamente humanos de la persona y de todos, de los hombres y las mujeres, quedan relegados a la debilidad. Y entonces las características que son de todos los seres humanos, como todos los que vimos de allí en los rasgos maternales de Dios, de gozar con un niño, de acariciar, de sentir, de proteger, de cuidar, de intuir lo que necesitan las personas, de nutrir, de proveer, que son características de seres, de hombres y mujeres. En los modelos dominadores quedaron prohibidas a los hombres, porque los hombres tenían que ser conquistadores, tenían que ser dominadores y tenían que desarrollar otro tipo de características para poder sobrevivir en una estructura patriarcal con un determinado logro o éxito, porque si no, quedaban relegados al equipo de las mujeres, a los hombres débiles que entraban en el equipo o en la categoría de los niños y de las mujeres. Entonces generan relaciones de temor y de violencia, y el sistema de creencias está directamente relacionado con esto. Se generan divinidades que tienen que ver con dioses todopoderosos, con dioses guerreros, con dioses truenos, con dioses de conquista, de ejército, y otras características
de Dios, como la compasión, como la sensibilidad, como el perdón, como el compartir, ya no son consideradas divinas, ya son como cuestiones de un grupo de la humanidad, realmente las mujeres. Entonces, esta es como la dinámica interactiva que se dan en dos tipos de sociedades. Les hablaba de que había habido aquella sequía y que esa había sido como un momento crucial en la historia que hizo que entráramos en 5,000 años de patriarcado. Pero hay muchos autores de estos antropólogos sociales que están diciendo que es muy probable, podría ser, se están empezando a dar circunstancias en las que pudiéramos darle la vuelta a la historia. Esto ya se anuncia desde la Ilustración para acá, desde que empezó la conciencia sobre los movimientos antiesclavitud, desde que empezó la conciencia sobre los derechos humanos, desde que empezaron los movimientos de mujeres, los movimientos de liberación. Todas esas cosas van anunciando que puede suceder que la humanidad, si lo decide, si lo quiere, puede dar el vuelco y cambiar de un sistema de modelo dominador en el que hay un alto grado de temor y de violencia, en el que las estructuras sociales son autoritarias con jerarquías de dominación, en el que solo es considerada como modelo la humanidad llamada masculina y que esa domina a la femenina, y que todas las historias que nos contamos tienen que ver con conquista, con dominación, con todo lo que tiene que ver con la colonización, con el dominio sobre la naturaleza, y el paradigma de allí o el modelo es el domine, el señor, el kyrios. A estas culturas se les llama también el kiriarcado o la estructura de dominación. Y este modelo solidario equitativo que tuvo el doble de años en la historia de la humanidad, pero que ha quedado perdido en la prehistoria y que nunca se perdió, como lo pudimos ver en todos los pasajes de la Biblia, y que son muchísimos más, son más de 60 pasajes en la Biblia que hablan de esa maternidad y de esa ternura de Dios, y que como eso también lo hay en la tradición musulmana y en todas las tradiciones. En las tradiciones africanas también hay todos estos rasgos. Todo eso que ha permanecido en nuestra historia y en nuestra vida, que es un modelo solidario, equitativo, un modelo de compañerismo, donde hay una confianza mutua con un bajo nivel de temor y de violencia, donde la estructura social es generalmente igualitaria y donde se valoran de igual manera los rasgos masculinos, entre comillas, y los rasgos femeninos, que para esto lo que necesitamos es generar historias. Todas estas cuestiones se refuerzan con como lo que les decía anteriormente, los símbolos, las metáforas, las analogías, las historias que nos contamos. Entonces, trabajar para cambiar de un modelo dominador en el que definitivamente todavía estamos inmersos como cultura, y irnos moviendo cada vez más hacia un modelo solidario equitativo, tiene que ver fundamentalmente con las historias que nos contamos. Y en esas historias entra fundamentalmente nuestras historias de fe. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo difícil, es arduo, porque vamos a leer la Biblia. ¿La Biblia en qué época de la historia creen que se construyó, que se escribió? ¿Cómo era la cultura cuando se escribieron todos los libros de la Biblia? Patriarcado, pastoril.
Entonces, para nosotros leer la Biblia es quitarnos los lentes del patriarcado y leer directo. Y entonces implica leer críticamente y entender que muchas de las cosas que están allí son por la cultura patriarcal en la que fueron escritas. Pero es palabra de Dios, claro que es palabra de Dios en palabra humana y palabra humana de cultura patriarcal. Entonces tenemos que ir a la Biblia y leerla con los ojos de las historias que queremos encontrar, que queremos resignificar y que queremos ver de otra manera y con otro sentido, que es el sentido de ir caminando hacia el modelo solidario y equitativo. Aquí se me olvidó decir una de las partes más importantes, más importantes. La mayoría de los autores encuentran algo muy curioso, que aquí en medio de esta cultura pastoril surge por ahí a los 2000, 3000 años, a los 2000 y pico de años, surge el acontecimiento Jesús de Nazaret, que no fue así como que salió solito así de la historia, así nada más, en un medio de una muy cruel cultura patriarcal, sino que de alguna manera también en la tradición de Israel, todas esas imágenes que vimos habían estado también permeando, y en la cultura de Israel había hombres y mujeres que también entendían que la voluntad de Dios era más bien por el lado de un modelo equitativo, cooperativo y de poca violencia y de otro tipo de relaciones. Jesús de Nazaret recibe de aquella cultura, la entiende en su encarnación, desde como nosotros lo vemos, y desde allí, viendo todos estos rasgos, a él le cae toda la claridad de que Dios es un Abba, Dios es un Padre de ternura, un Padre con características de madre. Entonces, uno de los momentos de la historia en los que se ve y se vislumbra otra manera de celebrar a la mesa, compartiendo otras historias, parábolas de padres compasivos y misericordiosos, parábolas de pastores que abandonan el rebaño por ir detrás de la que tiene más peligro, nada de cultura del descarte, sino al revés. La cultura del descarte, pues que se vaya, es la menos. La cultura del no descarte, me voy por ella. Todas aquellas parábolas son esas historias que se van contando. Lo que pasa es que estuvo tan inmerso en pleno Imperio Romano, que el Imperio Romano pronto ve la amenaza que eso significa, retoma todos esos símbolos, todas esas historias, se queda con los nombres, con las partes externas de todos esos símbolos y de esas historias, y los mete en una cultura de nuevo de dominación. Entonces ahí también de nuevo tenemos un trabajo extra muy minucioso que hacer, porque tenemos que ir entrando a los símbolos y desimperializarlos. Tenemos que ir buscando en esos símbolos de qué manera con ellos mismos celebramos de otra manera, con ellos mismos hablamos de otra manera, incluso el lenguaje, ese reduccionismo del lenguaje a que solo se habla de Dios como Señor, como Rey y como Padre, tiene que ver con haber retomado los símbolos y haberlos controlado por parte del Imperio Romano, que es un sistema colonial y conquistador por excelencia. Ese es como lo que pasa en ese momento, pero parece ser que algunos antropólogos sociales dicen: estamos en un momento importante de la historia en el que tenemos todo o tenemos ya muchísimo para empezarnos a contar otras historias, para empezar a ver la historia con otros ojos, para ser críticos de las tradiciones recibidas y
recoger de nuestras tradiciones todo lo que se fue quedando allí, que parece que es lo más fundamental y lo más humano, que es precisamente este Dios de ternura o esta madre de ternura que está reflejada en todos, a lo largo de toda nuestra tradición, y que pues la tarea que tenemos es recuperar esas historias. Ya nada más para terminar, bueno, aquí algunas imágenes, esta es como la imagen del compartir. Chequen un poco cuáles son esas imágenes de Dios que han permeado, que nos han contado, que han quedado. Están hasta esas historias que nos contamos en las televisión, los héroes con los que se formó nuestra imaginación en nuestra infancia, y la posibilidad que tenemos de otras imágenes, de otra manera de contarnos las historias de una manera diferente. Un ejemplo muy claro es el escalar, el trepar, el llegar lo más alto. Esa es la cultura de dominación, es también la cultura de la competencia, de unos por encima de otros, donde solamente uno o dos pueden llegar hasta la cima, que le llaman el escalar, el ir por la escala de Jacob, versus una cultura de compartir, de danza, de estar en común, de ser capaces de disfrutar, pero no se disfruta porque le gané al otro, sino disfrutamos porque todos bailamos al son de la misma música, nos movemos, compartimos, vamos en esa misma dirección. Y bueno, pues ahí dice el mundo está cambiando. Y esta ya, para que se queden con una imagen de ternura, para que se puedan llevar en esa frase y en esa imagen, les quisiera expresar pues lo que es la ternura de Dios Madre, que sale de nuestra tradición, que está en nuestras historias, que es el meollo de lo que está en nuestra fe y de lo que nos quiso decir Jesús de Nazaret con ese Dios Padre, Madre, Abba. Bueno, lo vamos a hacer igual que ayer. Vamos a hacer 3 preguntas nada más. Hay poquito tiempo, pero sí alcanzamos a hacer 3 preguntas. ¿Quién quisiera preguntarle algo? Por favor. ¿Quién levanta la mano? Más o menos todo quedó claro. Sí, sí, venga. Bueno, al principio me parecía como más descabellada la idea de hablar como de un Dios Padre, pero a la hora como de explicar la parte de lo del contexto histórico y de cómo la cultura que se vive en aquel tiempo afecta de manera tan directa a los escritos bíblicos, es un poquito más fácil de comprender la idea que nos da. Entonces me gustó mucho esa parte porque vimos que había para entender lo que habíamos visto. Qué bueno, gracias, hermano. Gracias. Sí, aquí, Gretel. ¿Qué te hace que en vez de tirar toda la chingada quieras resignificar esto? Porque somos los seres humanos, estamos hechos de historias. La frase esta que dices de tirar toda la chingada, esa es más el trabajo del poeta. Los poetas, los artistas crean desde lo nuevo, vieron aquí a Javier Sicilia, y sale de lo nuevo. El profeta, lo que tiene que hacer, el trabajo del profeta es recuperar lo que las personas traen en el corazón, que es su tradición, su historia, las historias con las canciones de cuna que nos decía el Papa Francisco, con las que crecieron, y es con esas armar nuevas historias. Ese es el trabajo. Toda la tradición judía tiene unos textos maravillosos que se llaman el Midrash. El Midrash retoma los personajes, retoma las historias y las transforma en algo que se lo devuelve al pueblo para darle un mensaje de transformación y de liberación.
Entonces, pues es la diferencia entre el poeta y el profeta, o la poeta y la profeta. Una intervención más, sea pregunta o comentario, está muy bien. Sí, Carla. ¿Cómo comenzar este nuevo como concepto de Dios Madre en una sociedad que está tan acostumbrada a verlo como un Dios Padre? Sí. Es difícil, hay que ser prudentes, hay espacios más fáciles para irlo haciendo, en otros está la oposición que no tiene caso, hay espacios donde, bueno, vamos por otro lado y mejor trabajamos temas de justicia y seguimos hablando el lenguaje solo masculino, pero avanzamos el tema de justicia, en la esperanza de que con el tema de justicia caigan más los 20, pero insistir lo más posible, podemos ir a hacer el esfuerzo personal cada vez más, son costumbres, son años de vida, pero cada vez más meter el lenguaje inclusivo, irlo introduciendo. Estos titubeos de los santos padres, los ven ustedes, ahí estaban, les daba miedo pues escandalizar a los grandes grupos de personas que aman su tradición, que se encuentran a gusto en su tradición. Entonces es un trabajo de ir sin, si lo vamos a hacer, quería yo buscar y se me perdió, se me fue hasta arriba, pero volviendo a las imágenes anteriores de lo que es lo participativo y lo de comunicación, sin violentar, pero porque la gran virtud que tiene el principio solidario equitativo es que es elástico, no es de que este es el camino y este es el otro, sino que puede ir abriendo espacios para que el otro pueda ir entrando desde donde está, sin esa rigidez de que solo hay una forma de hacer las cosas. Entonces, es difícil, es tarea larga, tiene que ver también con que vayamos juntando grupos de personas. Las minorías activas son capaces de ir haciendo cambios importantes en la historia y en todos los momentos. Pero sí, no va a haber un cambio, digamos, de la noche a la mañana. Los hay en los movimientos, los hay en las marchas, pero tienen también tienen efectos que si no está la cultura de base que ya lo está llevando a cabo, se queda la marcha en la pura marcha. Por ejemplo, las marchas de los derechos de las mujeres y todo eso. Se necesita que también esté hecha ya la plataforma, que haya nuevas relaciones en las familias, nuevas maneras de educar. Por ejemplo, asómense, ahorita que están en todo eso, asómense en la forma como están educando en Finlandia. Están educando ya totalmente de una manera equitativa y participativa y solidaria, ya no con competencia. ¿Cómo vamos a cambiar si nosotros hemos sido educados y seguimos educando en que para que aprendas las cosas te pongo 10 y a ti te pongo 6 y a ti tú eres el primer lugar y tú eres el quinto lugar? Si nuestro máximo momento del deporte es quién le gana a quién. En cambio, estos juegos que sé que están haciendo aquí, donde lo divertido es estar compartiendo y estar logrando que todos juntos conseguimos algo. Ese tipo de juegos, introducirlos en las fiestas, con los niños, en las celebraciones familiares, todas esas cosas van calando en la convivencia. Solo así contando historias, ver qué libros nos compramos, qué novelas leemos, todas esas cosas son las que nos van formando, nos van alimentando nuestra manera de pensar. Sus hermanos más chicos, mis hijos, mis nietos que están en los jueguitos estos de que ya le gané al otro, ya me cobré tantas vidas, van reforzando el sistema del modelo dominador. Entonces
hay que ir buscando esas otras alternativas. No está nada fácil.